¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos nuevamente a otra cápsula de su jueves fiscal y los saluda con mucho gusto su servidor, licenciado Gustavo Pérez Aranda. Y el tema que traemos para el día de hoy es, pues ustedes lo tienen en pantalla, cartas de invitación versus requerimientos. ¿Y por qué decidimos traer este tema el día de hoy? Como ustedes sabrán, en esta semana pues el gobierno federal salió o se pronunció al respecto del tema de las factureras, ¿sí? Y el procurador fiscal fue muy preciso en señalar que se van a girar requerimientos y exhortos a los contribuyentes le dieron efectos fiscales a los comprobantes, ¿sí? Los famosos EFOS, ¿sí? Los EDOS, que son las empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, se pretende más o menos la cantidad de aproximadamente 8.100 cartas de invitación, aproximadamente, ¿sí? Es el número que detectó precisamente las autoridades fiscales, que en mayor medida diríamos que son más las personas físicas que usan este esquema, comparativamente hablando con las personas morales, ¿sí? Entonces hay más personas físicas que personas morales que hacen uso de estos esquemas. Y es por eso que queremos hablar pues de lo que son las cartas de invitación y lo que son los requerimientos, para que nos quede claro en qué sentido van a ir los documentos que llegar a las autoridades fiscales a los contribuyentes que usaron este tipo de esquemas agresivos, como lo denomina la propia autoridad fiscal. ¿Qué tal, Blanca? Hola, hola, bienvenida. Igual agradeciendo a todos su asistencia en este jueves, que, bueno, acá en la zona ya hace bastante calor, así que pues nuestra cerveza del día de hoy nos va a caer muy, muy bien. Y para hablar de este tema, pues traemos lo que es bueno, ahorita todavía no aparece en pantalla, está tardando un poquito en cargar. A ver, déjenme. Sí carga en Facebook, pero qué raro porque no me está cargando en la plataforma. Ahí está. Muy bien. Traemos esta cerveza artesanal, Buen Día, ¿sí? De esta empresa Cerveza Calavera, que ya hemos probado otras cervezas de esta compañía en cápsulas anteriores. Si no mal recuerdo, había una cerveza, no recuerdo el nombre específico, sí, pero sí recuerdo que era con tintes así picosones. No me acuerdo si era cerveza Diablo o algo así, si no mal estoy. Salud. Ok. Y entonces, bueno, vamos a empezar con lo que son las cartas de invitación. A lo mejor eso nos podría ser un poquito más familiar. Siento, salvo su opinión, que es un documento que es de mayor circulación en el ámbito fiscal, ¿sí? Podemos ver un ejemplo en lo que son los depósitos en efectivo, que es la carta de invitación por excelencia, o que también inclusive llegan cartas de invitación cuando el contribuyente no ha cumplido con sus obligaciones de presentar declaraciones mensuales y llega un correo electrónico a través también igual del buzón tributario, donde nos señala pues que la autoridad ha encontrado o ha detectado pues que el contribuyente se encuentra omiso en la presentación de una XZY declaración. Entonces, al final, esos documentos son una invitación a que, de ser correcto esta apreciación, pues se regularice el contribuyente. Y podemos definirlo como lo que ustedes tienen en pantalla. Es un documento dirigido
al contribuyente con el objetivo de regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuado durante un ejercicio fiscal específico. Ahí lo sacamos de la tesis de jurisprudencia que ustedes tienen ahí al pie de la diapositiva, y precisamente esa jurisprudencia pues habla del caso específico de las cartas de invitación por depósitos en efectivo. ¿Sí? Pero al mencionar carta de invitación, o también igual lo podemos asociar un poco a lo que son los exhortos, ¿sí? También en el ámbito fiscal se maneja esta palabra de exhortar al contribuyente a cumplir sus obligaciones, tienen la misma naturaleza, ¿sí? Esto es una naturaleza más amigable, no es o no, digamos, no repercute en la esfera jurídica del contribuyente, tal cual lo señala la siguiente diapositiva. ¿Sí? No, igual no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo. Ello en virtud de que se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que solo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y en consecuencia emite una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado. Si ustedes se dan cuenta, la propia definición de carta de invitación nos define o nos pone como sinónimo lo que son, déjenme aquí, cambio para poder señalar en la diapositiva, usa la propia palabra de exhorto, ¿sí? Entonces podemos asociarlo. Ustedes no van a encontrar una definición en el Código Fiscal de la Federación de lo que es una carta de invitación. Realmente eso se ha, digamos, que venido dando a través de los diversos criterios jurisdiccionales. Entonces, pero nos damos una idea de que la principal, digamos, característica es que al recibir la carta de invitación no hay en sí un perjuicio real en la esfera del contribuyente. Y las características las tenemos aquí en pantalla. La carta de invitación tiene características como no constituye una resolución definitiva, si esto no es impugnable porque no está, digamos, vuelvo a lo mismo, no está teniendo un impacto fiscal en el contribuyente, ¿sí? No le está creando alguna obligación de pago. Igual característica número 2, no causa un agravio en materia fiscal, es decir, una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, no es simplemente una mera apreciación de la autoridad en donde dice, oye, tengo registrado esta omisión, ¿sí? Pero digamos que la propia naturaleza de la carta de invitación no lo hace, digamos, definitivo, sino simplemente es como una apreciación, es como una opinión, ¿sí? Es como, pues precisamente un aviso, ¿no? Oye, tengo esta irregularidad, ¿sí? Te está avisando. Característica número 3, no contiene la pérdida de algún beneficio, la existencia de un apercibimiento y la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo, por lo que no genera perjuicio alguno. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, podemos asociar a la carta de invitación con una, digamos, una llamada amigable por parte de la autoridad fiscal a que revises si efectivamente lo que te señala la carta de invitación es correcto o no. Y en ocasiones, pues, la autoridad en pro de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales te va a dar o te va a ofrecer que si quieres subsanar esa irregularidad, pues vas a tener que hacer tal o cual cosa, que por lo general va a ser el realizar el pago de una contribución. ¿Vale? Entonces, y también igual no resulta obligatorio la contestación de estas cartas de invitación. Puedes dejar sin contestar. Va a haber en algunas ocasiones en el cual sí sea, digamos que se obligue al contribuyente a contestar, porque en algunos casos, en el cuerpo de la propia carta de invitación, pues se señala que, digamos, no va implícito, ¿no? Dice, esto de no
contestar, pues deja totalmente libre a que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, que de todos modos contestando, no, la autoridad tiene toda la facultad para pues, fiscalizar a los contribuyentes. Y en muchas ocasiones las propias cartas de invitación ponen y el SAT habilita un espacio para dar atención a esas cartas de invitación. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Dice Blanca Costa, ¿puede ser por correo o físicas? Sí, es correcto. Pueden llegar por correo o físicas. Y fíjense, otra característica que igual no viene en pantalla, pero podemos decir que estas cartas de invitación no tienen las formalidades de notificación. ¿Sí? Digamos, como bien lo dice Blanca, pueden llegar por correo electrónico o inclusive te lo pueden hacer llegar, digamos, vía física sin las actas de notificación que conocemos en otros actos, como por ejemplo el propio requerimiento, ¿no? Y hablando de esto, porque se señala que se van a hacer llegar requerimientos y exhortos, o sea, se usa ambos términos. Pues el requerimiento es un documento un poquito más formal, ¿sí? Que tiene implicaciones fiscales diferentes a la carta de invitación, y es lo que tenemos en pantalla. Se trata de un documento por medio del cual la autoridad requiere al contribuyente para que dentro de un plazo perentorio, o sea, esto es único plazo y sin prórrogas, o sea, un plazo definitivo, cumpla con la obligación omitida, ¿sí? Y esto es sacado de una tesis de jurisprudencia, aquí lo tienen ustedes, por si quieren revisar la tesis completa. ¿Sí? Y la palabra requerimiento es un término técnico utilizado en la legislación fiscal. De hecho, exactamente, ustedes pueden encontrar en el Código Fiscal de la Federación la palabra requerimiento hasta en 82 ocasiones. Entonces, se trata de una palabra técnica, es una palabra en la cual ya trae un significado. El solo hecho de que el documento traiga la palabra requerimiento o requerir, trae un significado adicional que significa solicitar, sino que ahorita, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, tiene un impacto o un efecto fiscal adicional. Y tiene por objetivo notificar al contribuyente su estatus fiscal irregular, así como de obligarle a su contestación, ya sea aclarando la situación o cumpliendo con la obligación señalada por la autoridad emisora. Sí, en este caso, los requerimientos sí deben ser contestados, porque de no contestarse es muy probable que el contribuyente se haga acreedor a una multa, dependiendo el tipo de información que haya sido requerida. ¿Sí? Y obviamente tiene que apegarse a las sanciones del Código Fiscal, pero reitero, por lo general ese requerimiento que no se cumple trae consigo una multa fiscal. ¿Y cuál es el efecto que les comentaba ahorita? Su efecto fiscal implica el exterminio de la espontaneidad a que se refiere el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, con lo que el contribuyente ya podría hacerse acreedor a una multa. ¿Sí? Recordemos que este artículo 73 del Código Fiscal de la Federación nos señala que precisamente los contribuyentes que cumplan de manera extemporánea, o sea, fuera de los plazos legales, pero espontánea, esto es, sin que la autoridad lo haya detectado, pues no serán acreedores a una multa. ¿Sí? Entonces, puede ser que tú, por así decirlo, una declaración anual no la hayas presentado y pasan 2, 3 años y la autoridad no te ha dicho nada y tú decides presentarla, pues sí, y te sale un impuesto a pagar, pues lo que va a pasar es de que vas a pagar el impuesto histórico más recargos y actualizaciones, ¿verdad? Eso sí, no nos podemos escapar, pero de lo que sí te escapaste, o sea, de lo que nunca te hiciste acreedor y que la autoridad no te va a poder cobrar, es precisamente la multa, porque la autoridad nunca hizo gestiones, o en este caso nunca, pues sí, gestiones que te hagan saber que descubrió la omisión. Y en pocas palabras, y de hecho el propio artículo 73 dice de manera textual que la autoridad haga requerimiento. Entonces entiende que la autoridad se dio cuenta de la omisión, ¿sí? Y que por lo tanto ya no es espontáneo el cumplimiento cuando haya un requerimiento de por medio. Ese es uno de los supuestos que marca el artículo 73. Y
Y algo interesante que también no debemos de perder de vista en este tipo de documentos es lo que señala el inciso D de la fracción primera del artículo 33 del mismo Código Fiscal, que señala que la autoridad tiene la obligación de señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a que estén obligados cuál es el documento cuya presentación se exige. Entonces, en este caso, la autoridad, si está requiriendo avisos, declaraciones, documentos, debe ser muy preciso en qué clase de aviso, declaración o documento se trata, ¿sí? A efecto de no dar margen a que pues lo que se vaya a entregar al final de cuentas no sea lo que se ocupaba y por lo tanto tampoco no dejar en estado de indefensión al requerido, en este caso al contribuyente. Ok, entonces, y bueno, básicamente concluyendo en esto, este panorama general de la carta de invitación versus el requerimiento es importante tenerlo en cuenta porque todavía no sabemos que van a empezar a girar este tipo de documentos dirigido a los contribuyentes que hicieron uso o que le dieron efectos fiscales a las facturas que amparan operaciones simuladas, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta la diferencia para que en caso de que a uno de sus clientes les llegue este tipo de documento, pues saber diferenciar entre carta de invitación y... Ahora, es importante también señalar que el procurador fiscal fue muy tajante al decir que si el contribuyente no regulariza su situación fiscal en un periodo de 3 meses, se procederá a interponer la querella correspondiente. Esto es, el caso se irá o se convertirá o tendrá, digamos, matices de carácter penal. Entonces, ojo, porque va a ser entonces un requerimiento de invitación muy peculiar y digamos que un poquito más agresivo de lo que usualmente se podría topar el contribuyente, ya sea a través de requerimientos de información o invitaciones de depósitos en efectivo, que sigue siendo, digamos, actos que cualquier contribuyente debe tener en cuenta y atender, pero esto que se anunció esta semana tiene, digamos, se ve un panorama un poco más delicado. Reitero, no significa que a todos los contribuyentes les va a llegar, ¿no? Simplemente les va a llegar a esos contribuyentes que se presume que hicieron uso de facturas que amparan operaciones simuladas. Y regularizar la situación de estos contribuyentes consta de 2 caminos. El camino 1 es demostrar que sí son reales las operaciones que se manifiestan en el CFDI. Ese es el camino 1. Y porque puede pasar que ese proveedor del contribuyente pues realmente se haya estado emitiendo facturas que amparan operaciones simuladas, ¿sí? Que realmente sí sea un EFO, pero puede llegar a pasar que particularmente con algunos contribuyentes sí se llevó a cabo el servicio o la entrega del bien o producto. Entonces, si es el caso, hay que demostrarlo. Si no es el caso, obviamente habrá que dejar sin efectos esas facturas y por consecuencia, no totalmente, porque hay que ver la situación particular del contribuyente, pero la lógica indica que habrá un impuesto a pagar. ¿Por qué digo no necesariamente? Porque puede llegar a pasar que el contribuyente tenga, por ejemplo, tenga alguna pérdida fiscal que pueda amortizar en contra de esa nueva base que va a resultar derivado de haber quitado esas facturas que no tienen efectos fiscales, ¿sí? Entonces, básicamente habría que ver la situación particular de cada contribuyente. Muy bien. Y por último, pues, nuestra pequeña comercial, ¿sí? En donde la próxima semana estaremos dando inicio al curso de contratos en el ámbito fiscal. Si ustedes están interesados, ahí tienen las fechas y los números y los datos de contacto para solicitar informes y con gusto se los haremos llegar.
Ahora vamos a proceder a ver si en el chat hay alguna pregunta, hay algún comentario, algo que quieran mencionar al respecto de nuestro tema del día de hoy. Con gusto los leo y pues también igual, en su caso, pues les daré mi opinión al respecto. Me voy a esperar unos momentitos para... Ok, dice Gabriel. La carta de invitación puede ser emitida como requerimiento por parte de Cefiplan. Ok, nada más aclárame algo, Gabriel. No estoy, o perdóname la ignorancia, pero no sé qué es Cefiplan. No me suena. Si me pudieras ayudar con ese dato. O si alguno de los compañeros que está presente sabe a lo que se refiere Gabriel y lo puede poner en el chat y juntos podemos comentar. Y al final de cuentas ayudar a Gabriel a resolver esa duda. Que de eso se trata básicamente estas cápsulas, les soy honesto, o sea, me gusta hacerlas, ¿sí? Me gusta, pues ustedes saben, los que ya han tomado cursos con su servidor, es que me gusta compartir el conocimiento y son cápsulas que al final de cuentas busco ayudarlos si en algún momento dado se han topado con algún tema relacionado, pues ahí mismo dar opiniones e intercambiar ideas. Ah, ok, es la Secretaría de Finanzas. Ok, vale. Entonces, sí, ok. En el caso que pregunta Gabriel, sí, yo estaba o daba como ejemplo que el Servicio de Administración Tributaria pues procedía a hacer estas invitaciones o requerimientos, pero eso no quita que tanto la Secretaría de Finanzas como también inclusive Infonavit o el propio IMSS pueden girar cartas de invitación y requerimientos, ¿vale? Entonces, y bueno, dice Gabriel que si la carta de invitación puede ser emitida como requerimiento, entonces realmente se trata de un requerimiento, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, la carta de invitación, digamos, es un poquito más amigable, no es necesario contestarla, pero si ya empieza a haber características de que se tenga que contestar, de que si no se contesta va a haber una, digamos, consecuencia ya expresa o dicha por la autoridad, pues eso es más bien se vuelve un requerimiento, ¿sí? Aun y cuando a lo mejor el título del documento diga invitación o exhorto, pero trae estas características, entonces ya se trata de un requerimiento. ¿Me explico, Gabriel? Sobre todo si trae una sanción, que la sanción obviamente tiene que estar fundamentada, ¿sí? Pero si trae una sanción, entonces sí se trata de un requerimiento. Y que las secretarías de finanzas de los estados están facultados para emitirlos, claro que sí. ¿Sale, Gabriel? Déjenme ver si por acá hay más dudas. Dice Iván. ¿Por cuánto tiempo se puede requerir continuamente a un contribuyente legalmente? ¿Hay un tope de requerimientos en un lapso de un tiempo para un contribuyente? Ok, de hecho, tengo planeado la próxima semana traer el tema de los requerimientos ya específicos de cómo se llevan a cabo en la práctica, ¿sí? Pero sí te puedo adelantar, Iván, igual te invito a que te conectes la próxima semana, pero te puedo adelantar que la autoridad... bueno, hay diversos tipos de requerimientos, pero siento que el requerimiento que tú estás diciendo es para el cumplimiento de la presentación de declaraciones. Entonces, en ese caso, la metodología indica que deben ser, o la autoridad puede requerir hasta en 3 ocasiones al contribuyente, ¿sí? Pero reitero, vamos a profundizar ese tema la próxima semana.
Dice Blanca, la Secretaría de Finanzas envía invitación cuando tienes multas. Sí, también, claro, hay un crédito fiscal y pueden invitarte a que te regularices. Eso va, Blanca, yo lo veo así, en lugar de, ahora sí que inyectarle recursos, tanto dinero como tiempo del personal, a ir a hacer gestiones de cobro, a ir a practicar el PAE, pues con la invitación se pudieran ahorrar esos recursos, ¿sí? Y lograr que el contribuyente se regularice. Dice Diego, ¿el requerimiento se notifica previo citatorio? Ok, es buena pregunta. Fíjate, como le decía a Iván, hay diversos tipos de requerimientos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una auditoría, ¿sí? Una revisión de gabinete. Si ustedes se dan cuenta, la revisión de gabinete inicia con un requerimiento, ¿sí? Entonces, un requerimiento de información, independientemente de que sea una facultad de comprobación, pero inicie con este requerimiento y marca la ley que si al momento de ir a realizar este requerimiento, a dar inicio con la auditoría, no está el contribuyente o el representante legal del contribuyente, pues se dejará citatorio, ¿sí? Entonces, sí puede llegar a darse, dependiendo, reitero, del tipo de requerimiento, que sea necesario un citatorio. ¿Sale? Pero reitero, hay diversos tipos de requerimientos. Ok, muy bien. Pues entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Reitero, voy a darle continuidad al tema de este jueves, ¿sí? Pero voy a poner un caso práctico que puede ser mucho de su interés. Por mi parte sería todo. Se despide su servidor, licenciado Gustavo Pérez Aranda, y nos vemos la próxima semana. No se olviden de darle like y compartir. Se los agradeceré mucho. Saludos y que tengan excelente tarde. Chao.